debido a, pues a la última sorpresa del Partido Popular, a la última desgraciada sorpresa del Consejo de Ministros del viernes, de esa propuesta de ley contra las mujeres, porque no nos pueden engañar más. Esta es una propuesta del Partido Popular, de Gallardón, de Rajoy, de la Conferencia Episcopal contra las mujeres, como llevamos diciendo todo el fin de semana, porque no nos quieren libres e iguales, porque los partidos y las ideologías que, me permitís la licencia, no aman a las mujeres, quieren controlar nuestra libertad y también quieren controlar nuestro cuerpo. Mienten cuando dicen que esta es una propuesta de defensa de la vida, porque nos quitan a las mujeres la principal característica del ser humano, que es la capacidad de pensar, decidir y actuar, porque se arrogan ellos esa capacidad de decidir, de pensar y de actuar por nosotras, porque nos condenan por nuestra biología y por su ideología. Intentan además que confundamos maternidad y ser mujer, porque quieren reducir realmente lo que somos. Quieren reducir nuestra condición de mujer a un simple ente procreador, y no se lo vamos a consentir, porque al final nosotras lo que somos es mujeres que quieren vivir como cada una de nosotras queramos. Ni frívolas ni tontas, ni responsables ni manipuladas, ni dependientes, ni débiles, ni enfermas, ni inmorales, solo mujeres capaces que deciden sobre su propia vida. Condenan además en esta propuesta a la minoría de edad de las mujeres, a nuestro reconocimiento político, social e ideológico de nuestro intelecto, a nuestra moral, nuestros derechos y nuestra responsabilidad. Y es que además en esta propuesta subyace un tremendo desprecio económico, porque sus hijas, sus amigas, sus novias, sus esposas podrán seguir abortando en clínicas privadas en el extranjero, porque sus imposiciones siempre son para las otras, sus inmorales imposiciones siempre son para las otras, porque aquí también estamos hablando de una diferencia de clases sociales. Y es que este gobierno inmoral, este partido inmoral, pretenden moralizar a costa de nuestra vida y no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a consentir. Esta propuesta es una vergüenza que nos saca de Europa, que nos retrotrae a los años oscuros del franquismo y que durará lo que dure este gobierno, porque los hombres y las mujeres de este país, cuando en las próximas elecciones generales vayamos y depositemos nuestro voto, también vamos a estar pensando en esta ley y vamos a cambiar este gobierno para que cambie a su vez esta ley. Pero mientras tanto, desde el Partido Socialista, desde la FSA-PSOE, los hombres y las mujeres que conformamos esta organización vamos a denunciar esta ley injusta que nos retrotrae, como decía antes, a los oscuros años del franquismo, con movilizaciones de todo tipo, con mociones en los ayuntamientos, con concentraciones y con todo lo que haga falta, porque esta ley, además, no es una ley que demande la sociedad. Pues buenos días y como decía Adriana, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa de urgencia, pero la situación requería que volviésemos a responder otra vez y que el PSOE diese su punto de vista sobre la modificación o sobre los cambios que Gallardón está haciendo con respecto a la ley del aborto, con la derogación que está haciendo. Como ya decía, es una ley que tiene un amplio consenso de la ciudadanía, una ley con la que las mujeres se sentían cómodas, seguras y que nos equiparaba a los países europeos. Lo que está pasando en los últimos días, el último golpe que el Partido Popular da a esta sociedad y da en concreto a las mujeres, nos sitúa a la cola de Europa, nos retrotrae más allá de 30 años y es sin duda un hecho histórico, pero un hecho histórico nefasto y negativo para las mujeres. Es la primera vez que en lugar de avanzar en los derechos y libertades de las mujeres retrocedemos. Es la primera vez que con respecto a los derechos sexuales y reproductivos y la libertad de las mujeres en Europa se retrocede y no se avanza como se venía haciendo hasta ahora. Esta ley con la que Gallardón pretende que se reduzcan, cortar la libertad de las mujeres, lo que realmente va a conseguir no es que se reduzcan los abortos, sino que aumente el número de mujeres muertas. Está comprobado que cuando una mujer decide abortar allá donde sea, lo hace y lo que vamos a conseguir es que no lo haga con las garantías sanitarias
que teníamos hasta ahora, sino que exponga su vida y que al final aumente el número de mujeres muertas. Esto, a su vez, también conlleva una inseguridad, una gran inseguridad para los profesionales de la salud sexual y reproductiva. Están consiguiendo este pacto que Gallardón hace con la Conferencia Episcopal y con la Iglesia. Lo que está intentando conseguir es que lo que para ellos es pecado se convierta en delito para todas nosotras. Y, como decía Adriana, es algo que no vamos a consentir, porque la sociedad no está demandando este cambio, porque las mujeres de este país llevan viviendo muchos años en libertad y quieren continuar haciéndolo, y porque no vamos a dejar que ni el ministro Gallardón ni estos asesores de los que habla la ley, de los que tenemos dudas, pero suponemos que también estén muy relacionados con los asesores que tuvo para modificarla, con el Foro de la Familia y con Red Madre, no nos tienen que dar lecciones a las mujeres, porque somos adultas, somos maduras y no necesitamos ningún consejo de la Iglesia para tomar la decisión en torno a nuestra vida y a nuestra salud. Porque no somos inmaduras, como decía Adriana, porque no necesitamos 7 días para decidir y el informe de 2, 3 médicos, la Iglesia, de Gallardón, porque nosotras queremos decidir, porque esta nueva ley es realmente un ataque a los derechos de las mujeres, incluso va más allá de lo que nos podíamos haber planteado, que ya era mucho, va más allá porque elimina incluso el supuesto de malformación del feto como un supuesto que dé garantías para decidir. Será el ministro quien decida si la malformación del no nacido, del feto, es la adecuada para que llevemos o no llevemos a cabo nuestro embarazo. Y esto es realmente muy grave. Se pueden llegar a dar situaciones realmente graves que nos equiparen a los países en vías de desarrollo y sin ninguna seguridad para las mujeres. Como decía la compañera, el Partido Socialista estará ahí, las mujeres y hombres del Partido Socialista estaremos dando la batalla hasta el último minuto. Intentaremos parar esto, aunque sabemos que es muy difícil y que no lo vamos a conseguir porque ellos tienen la mayoría, pero dentro de 2 años volveremos a tener otro gobierno que vuelva a dar seguridad a las mujeres de este país. Yo quiero empezar haciendo un llamamiento al Consejo de Ministros que aprobó este proyecto de ley ya, y es exigirles que sean responsables con la pertenencia de España a organismos internacionales que tienen una posición clara en base a datos y evidencias científicas, como es Naciones Unidas o la propia Unión Europea. Según los datos de Naciones Unidas, en España no hay una mayor incidencia de abortos que en otros países. Precisamente es bien al contrario. España es de los países con menor incidencia de abortos y va en relación con la existencia de atención a la anticoncepción, es decir, a la salud sexual y reproductiva, que paradójicamente es una de las partes que suprime la actual modificación de la ley del aborto. Primera evidencia, España es de los países con menos incidencia de abortos. Segunda conclusión de la Organización Mundial de la Salud, perteneciente a Naciones Unidas, las leyes restrictivas del aborto no disminuyen la incidencia de aborto, pero sí incrementan de forma escandalosa el aborto peligroso, el aborto inseguro para las mujeres. Las cifras de Naciones Unidas son contundentes. Por tanto, conclusión, las leyes restrictivas sobre el aborto no disminuyen la incidencia del aborto, pero sí incrementan de forma peligrosa el aborto inseguro en las mujeres. Tercera conclusión de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Los métodos anticonceptivos, que es el objetivo que en el que deben de hacer hincapié los gobiernos y los estados, es incrementar los métodos anticonceptivos y la salud sexual y reproductiva.
pero hay que decir que, aun con métodos anticonceptivos, el porcentaje de fallos y de embarazos accidentales, aún en presencia de métodos anticonceptivos, es en el conjunto de los países del mundo en torno al 5%, 4,7%, en torno al 5%. Y para esos casos, las mujeres que quieran ser responsables de su maternidad tienen que poder tener acceso a una práctica de la interrupción voluntaria del embarazo segura. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ante estos hechos. Las leyes que deben de promover los países deben de contemplar el objetivo, en primer lugar, de salvar la vida de las mujeres. Hay que recordar que el 13% de la mortalidad en madres es debida a abortos inseguros, salvar la vida de las mujeres, salvar la salud de las mujeres y, evidentemente, dar respuesta en el caso de violación. En definitiva, las leyes, incluso en el caso de que sean restrictivas, deben de perseguir, promover y proteger la salud de las mujeres y sus derechos humanos. Pero es que para Naciones Unidas, los derechos humanos, en el caso de las mujeres, incluyen el derecho a tener control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. Esta es la realidad de las organizaciones internacionales de las que forma parte España. Y lo que sorprende es que un Consejo de Ministros de un país que forma parte de estos organismos dé la espalda a esta realidad jurídica y de recomendaciones políticas y adopte decisiones basadas única y exclusivamente en creencias y en una moral que pertenece al ámbito privado de las personas, pero sobre todo al ámbito de una minoría de este país. Por tanto, lo que reclamamos de ese gobierno es que gobierne para todos los españoles y gobierne en base a estándares de evidencias científicas y del conocimiento disponible y de las recomendaciones de organismos internacionales y no de recomendaciones religiosas. Por favor, estamos próximos al norte de África, pero por favor que no nos contamine esa presencia de la Sharia en la legislación, que es lo que estamos viviendo lamentablemente y desgraciadamente en muchos países del norte de África. Nosotros queremos una legislación basada en el conocimiento y en las evidencias científicas, no, por favor, en creencias religiosas. Esa es el ruego y la recomendación que le hacemos al Gobierno y, desde luego, lo que hará el Partido Socialista Obrero Español cuando tengamos capacidad de introducir cambios en esta ley que parece definitivamente abocada a ser realidad, este proyecto de ley que, como nos tienen acostumbrados, su paso por el Congreso de los Diputados simplemente va a ser ponerle el sello del Congreso, porque va a salir probablemente como entra, como nos tienen acostumbrados todos los cambios normativos que se están haciendo en estos momentos. Y ya termino esta reflexión haciendo un recordatorio. La ley del año 1995, que fue sometida a juicio del Tribunal Constitucional, ha sido finalmente, en su día, elaborada incorporando los matices que recomendaba el Tribunal Constitucional respecto a la polémica del nasciturus. Hay que recordar también que el principal firmante del recurso presentado en su día por Alianza Popular era el padre del actual ministro de Justicia y promotor de esta modificación legal. Da la impresión de que no satisfizo en su día al padre del señor ministro y el señor ministro ahora quiere ser el justiciero de esa situación, retomando una polémica que está sentenciada y está resuelta por el Tribunal Constitucional respecto del nasciturus o de los derechos del no nacido. Está perfectamente acorde con la sentencia del Tribunal
Constitucional en el año 1985. Por favor, sus asuntos personales resuélvalos en su ámbito familiar y no traslade al conjunto de los españoles sus cuitas y sus decisiones justicieras respecto a las vivencias de sus antepasados. Al resto de los españoles no nos afecta sus cuitas personales. Y tercera y última cuestión, estamos ante uno de los asuntos en la salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos ante uno de los asuntos que es clave para la libertad de las mujeres, para la igualdad de las mujeres, para la incorporación plena de las mujeres en la vida social, político, económica, que es la separación, la garantía de poder separar el disfrute de la sexualidad o el ejercicio de su sexualidad con la función reproductora. Y esto ataca de forma radical este concepto y vuelve a llevar a las mujeres a esta angustia permanente del ejercicio de su sexualidad con la espada de Damocles ante un hipotético embarazo en su día no deseado por lo que sea, y hacer un llamamiento a la libertad de la mujer para el libre ejercicio de la maternidad, esa experiencia maravillosa de ser madres, pero desde un ámbito de plena elección en el momento y circunstancia en que la mujer decida ser madre, con todas las garantías, y que eso no sea óbice para el disfrute o para el ejercicio de su sexualidad y la expresión de su sexualidad, y también para su función en el conjunto de todos los ámbitos de la sociedad, en la que la mujer debe, no solo puede, sino que debe participar en plena igualdad a los hombres.